Hola, muy buenas noches, mis hermanos. El día de hoy me toca coordinar este servicio, así que estoy muy agradecida y los invito a que iniciemos con una breve oración. Padre celestial y bendito, venimos a tu presencia para agradecerte, Señor, por la oportunidad de estar aquí, Señor, la oportunidad de compartir un breve mensaje con mis hermanos. Padre celestial, te pedimos que en esta noche seas tú guiando, Señor, guiando este servicio de principio a fin. Espíritu Santo, sé tú, Señor, inspirando nuestras palabras, Señor, permitiéndonos hablar cuando debamos hablar y permitiéndonos callar cuando debamos hacerlo, Padre celestial. Sé tú inspirando cada alabanza, cada reflexión, cada mensaje, Señor. Bendice al predicador de esta noche, guárdalo, Señor, y guarda a cada uno de los hermanos que está presente, Señor, que ven el servicio de manera online, Señor. También aquellos que lo van a ver en un futuro, Padre Celestial. Sé tú bendiciendo a cada uno de ellos. Te damos gracias por todo, por lo maravilloso y lo grande que eres. En el nombre de Jesús, amén. Mis hermanos, también voy a dar avisos de esta semana, así que pónganme un poquito de atención. El día lunes a las 20 horas nos reunimos las mujeres vía Zoom, nuestras hermanas Dorcas, así que si usted es una mujer, nos ha reunido, hágase un tiempo, es un momento especial, es un momento muy lindo de comunión con las hermanas y va a ver que es de bendición. El día martes hay estudio a las 20 horas, así que si usted no se ha inscrito, hable con nuestro pastor Esteban para que le dé la información de cómo inscribirse y si necesita algún libro o alguna cosita. El día miércoles a las 20 horas también hay reunión de niños, así que si tiene un niño en casa, haga que se conecte, mi hermano. Haga que se conecte, son de gran bendición, los niños lo disfrutan mucho, mis hijos se ríen mucho y pueden ver a sus otros compañeritos, así que no permita que falten. El día jueves, como hoy, tenemos servicio a las 20 horas y después hay un pequeño momento de oración, así que le invito a que se conecte, le invito a que se quede. Y el día viernes nos toca reunión de jóvenes a las 20 horas. Así que jovencitos están invitados, los estamos esperando, los extrañamos, queremos verles. Y mi hermano adulto, si usted tiene un joven y no lo ve muy motivado que quiera, dígale que se conecte, va a ser de gran bendición. El día domingo vamos a tener culto general, como siempre, a las 11 horas. Y aparte tenemos Santa Cena, así que prepare su corazón, prepárese para recibir la cena con el Señor. Y también el domingo hay ensayo de coro, así que no falte mi hermano corista. Es importante que asistan a estos ensayos. Y nuestro pastor nos pide que recordemos llevar la mercadería para ayudar al más necesitado. Así que eso, mis hermanos, esos serían los anuncios de esta semana, los avisos de esta semana, y le invito a que me acompañe con este mensaje. El mensaje de esta noche lo llamé identidad. ¿Por qué surgió esto? Bueno, hace un tiempo yo conversaba con una amiga y me decía que X persona era muy dedicada a sus hijos porque en realidad ella quería que fueran alguien en la vida. Y si bien yo entendí el sentido en que ella lo dijo, todos queremos un buen futuro para nuestros hijos, que no tengan necesidades económicas, que puedan estudiar. Esta frase hizo como ruido en mi corazón. Pues me pregunté, ¿realmente estas cosas hacen que seamos alguien en la vida? Yo soy egresada de Derecho en mi país. Estudié quizás siempre con esa mentalidad de voy a ser una gran abogada, voy a ser alguien en la vida. Y con el tiempo mi vida cambió. El Señor estimó que yo no iba a estar en México, me trajo a Chile y no podía ejercer. Y bueno, mi hermano, yo siento que soy alguien en la vida. Y entonces vino a mí esa pregunta, que me imagino que todos los adultos alguna vez en su juventud se le hicieron, quizá muchos jóvenes ahora se la están realizando. La pregunta es, ¿quién soy? De una pregunta básica, y dirán, ay, la pastora Mili ya se puso filosófica. Pero creo que es importante saber qué nos define para poder atravesar la vida, para poder seguir caminando. Pero bueno, ya haga usted este pequeño ejercicio. No importa si tiene 100 años o si tiene 8 años. Hágase esta pregunta, ¿quién soy? ¿Quién soy? Yo soy Yamili. Soy mamá, soy esposa,
soy pastor ayudante, soy líder de jóvenes junto con Melody. ¿Quién soy? Soy, ¿quién soy? Soy hija de Xochitl y Octavio, soy mexicana, ¿quién soy? Pero ¿qué pasa si el día de mañana mis hijos mueren? Dios no quiera, sería una prueba muy difícil para mí, pero ¿qué pasa si mis hijos mueren? ¿Qué pasa si mi esposo muere? ¿Qué pasa si ya no puedo ejercer mi carrera? Como pasó. ¿Qué pasa si ya no tengo una casa, si ya no tengo nada? ¿Qué pasa? Y esto pasa con mucha gente que logra cosas grandes en el mundo. Profesionistas, empresarios, gente famosa, que aún con todo lo que tienen, no tienen nada. Hay algunos que se suicidan, hay algunos que buscan tener más, hay gente que vive deprimida, buscando experiencias para satisfacer el corazón y aún así nada lo satisface. ¿Qué pasa si el día de mañana, mi hermano, usted pierde su trabajo? ¿Qué pasa si el día de mañana pierde a sus hijos? ¿Qué pasa si el día de mañana pierde su salud y su fortaleza? ¿Qué pasa si el día de mañana pierde la habilidad de coordinar su vida? ¿Qué pasa? Y hay gente que tiene grandes ministerios, y hay gente que tiene grandes empresas, y hay gente que tiene grande fama, y lo pierde todo, de repente. ¿Y qué pasa? Se meten en una depresión, se sumen en un conflicto grande y pierden la identidad, porque sin estas cosas ya no tienen identidad. Y tenemos que tener cuidado como padres, porque generalmente le decimos a nuestros hijos esto: tú tienes que estudiar para ser grande, tú tienes que estudiar para ser alguien en la vida, tú tienes que estudiar para tener plata. ¿Qué pasa si nuestro hijo no logra tener plata? ¿Qué pasa si la salud del día de mañana no permite que nuestro hijo termine su carrera? ¿Va a vivir frustrado creyendo que no es nadie? ¿O cuando lo logren, van a creer que tienen todo y que no necesitan nada más? Hay tanto joven, mi hermano, como decía nuestra pastora la otra vez, que al terminar su profesión creen que no necesitan nada, que ya tienen todo, que tienen resuelta la vida, mis hermanos. ¿Qué pasa? Que no tienen firme una identidad, no saben quién soy. Y bueno, aquí les voy a decir el secreto para que podamos definir quién soy. Y es muy sencillo. Para responder esta pregunta, tenemos que agregarle otra pregunta. ¿Qué dice el Señor de mí? Y para saber qué dice el Señor de mí, pues es fácil. ¿Dónde lo busca mi hermano? La palabra, ¿cierto? Isaías 43:1 dice: ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre. Mío eres tú. Mío eres tú. Quédese con eso. Y en Juan 1:12 dice: mas todo lo que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Somos hijos del Rey, mis hermanos, somos hijos del Rey. Eso me define, eso me hace ser quien soy. Puede pasar todo lo que tengo, pero no nuestra verdadera identidad. Y nuestra verdadera identidad es que somos hijos del Creador, hijos de Dios. Es la única que nos puede dar sentido, es la única que nos puede llenar todos tus conocimientos, todos tus sueños, tu familia, tu trabajo, tus pertenencias, tus dones, tu ministerio. Todo pasa, mis hermanos. Todo puede pasar y acabarse. Pero nuestra vida tiene sentido en la presencia de nuestro Padre. Tiene sentido en el propósito que nos da nuestro Dios. Cuando aprendemos a ser hijos y reconocemos que todo lo que nos es dado es herencia de nuestro Padre, va a cambiar nuestra vida. Ustedes saben que cuando Dios nos quiere hablar, nos habla en cualquier parte, ¿cierto? Y bueno, yo últimamente he hecho las conexiones de los niños y algunas veces me quedo yo presente en las clases de niños y nuestra hermana Soledad con nuestra hermana Patti están hablando del hijo pródigo.
El hijo pródigo, ustedes lo conocen, un joven que el padre les ofreció entregarle la herencia y el hijo le pidió su herencia, su parte, y le dijo, me voy a vivir mi vida. Él no sabía quién era. Él pensaba que teniendo lo que iba a tener, le iba a pasar bomba. Y mis hermanos, ahí comprendí que lo que tenemos es una herencia que no merecemos, una herencia que no nos hemos ganado nosotros, una herencia que no trabajamos por ella. Todo lo que tenemos, todo lo que hay, todo lo que vivimos, todos nuestros dones, mis hijos, mi esposo, todo es una herencia que yo no merecía. Todo lo que tengo es una herencia de nuestro Padre. Y muchas veces somos como el hijo pródigo, necesitamos malgastar esta herencia, queremos malgastarla y no lo hacemos en el propósito que nos dio nuestro Padre de utilizarla, de gozarla, pero trabajar. No, queremos malgastar la vida, ¿cierto? Queremos hacer lo que se nos da la gana con nuestra vida y yo controlo mi vida y yo hago lo que yo quiero y yo me la voy a gastar como yo quiero. Y me voy de parranda y no tiene que ser simplemente de parranda. Voy y malgasto mis dones usándolos para otra cosa que no son. O no los uso. Soy floja. ¿Para qué los voy a usar? Ahí están. Tan bonito. Ahí está la herencia. Pero no voy a hacer nada. Algo le recuerda esto. Es el hijo pródigo, mi hermano. Estamos siendo como el hijo pródigo. No entendió que esa herencia era por amor a él que su padre se la dio. La única manera en que esta herencia tenga sentido es cuando estamos en la presencia y en el contexto de los planes de Dios. Porque los planes de Dios son perfectos, los planes de Dios son maravillosos, pero solamente estando dentro de los planes es que esta herencia, es que esto que tengo, es que esto que me permitió el Señor lograr, tiene sentido. Porque si el Señor me dio un llamado, me dijo, Yamili, tú vas a estudiar para esto, Juanito, tú vas a hacer esto, Esteban, tú vas a estudiar, Héctor, tú vas a estudiar esto, porque es mi plan, porque quiero que me sirvas a mí, tiene sentido, mis hermanos. Pero cuando lo hacemos por vanagloria, cuando lo hacemos por mundo, como nos decía nuestro pastor Esteban, pierde el sentido, no somos nada. Y vamos a estar vacíos y vamos a sentir esa necesidad de que necesito algo, porque necesitamos ser hijos de Dios. Dios es bueno. Dios nos deja decidir si queremos malgastar esa herencia o si queremos ser hijos. E incluso cuando la malgastamos, su misericordia es más grande, su amor es más grande, nos ama sobre todas maneras, porque muchos hemos sido derrochadores. Yo he sido una derrochadora a veces de la herencia. A veces he dejado que la pereza me gane, muchas veces he dejado que el desánimo, que la apatía e incluso que el yo quiera hacer lo que se le dé la gana. Y usted no sé si lo ha vivido, mis hermanos, pero el que lo ha vivido, ¿cómo es estar fuera de la casa del Padre? Feo, ¿cierto? ¿Cómo es estar? Es estar entre cerdos, comiendo lo peor, no comiendo la comida que nos da el Padre en su casa, que nos tiene en su casa, nos tiene regaloneados el Padre. E incluso más allá de lo terrenal, queremos estar en su presencia. Vamos a estar en su presencia. ¿Qué mayor que eso? Somos hijos. Esto es pasajero. Esto es carne que se va a echar a perder. Pero vamos a estar en su presencia. Somos hijos y eso es lo único que debe definirnos. Recuerda que en la parábola del hijo pródigo también hay otro hijo. Hay un hijo que también tiene rabia cuando el padre recibe de nuevo al hijo. Cuidado también de ser el otro hijo, porque el otro hijo es esta gente religiosa, es esta gente que no quiere, que participa, que lo hace, que cumple, pero que no tiene gozo, porque no tiene una identidad, porque no sabe que su identidad es ser hijo, es servir al Padre, por amor, porque es hijo, porque tiene una herencia por la que él no trabajó. Él creía que estando en casa de su padre y haciendo todo lo que su padre le decía, él ya era merecedor. No somos merecedores. No somos merecedores de ser hijos. E incluso cuando no somos merecedores, él nos llama hijos.
Recuerde esto, somos hijos. Esa es nuestra identidad, eso es lo que nos define. No nos va a definir lo que hacemos o lo que no hacemos. No nos va a definir lo que tenemos o lo que no tenemos. Nos define que somos hijos. Esa es nuestra identidad. Romanos 8:12 al 25 dice, así, perdón, del 12 al 15. Así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Nos han adoptado, mis hermanos, por el cual clamamos, Abba, Padre. Somos hijos del Padre. Abba, Padre, Él es mi Padre. Gálatas 4:4 nos dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, el espíritu del Hijo clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y sí, hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Somos hijos y clamamos a nuestro Padre, clamamos a nuestro Padre. Somos amados, somos herederos, somos adoptados y nos ha dado una nueva identidad. No importa nada fuera de su presencia, no pierda ese vínculo que nos une, ese vínculo de padre e hijo, ese anhelo de poder decirle, Padre, te amo, abrazarle y sentirlo tan cerquita y poder escuchar el latido de su corazón, poder sentir su abrazo, poder sentir su protección, poder sentir al Padre y tener un vínculo tan cercano y tan estrecho que no se rompa con nada. Un vínculo tan profundo que podamos refugiarnos como niños en sus brazos, entendiendo que soy su hija, que me ama. Y anhelo y deseo con todo mi corazón estar siempre, siempre con Él. Incluso más allá de esta tierra, hasta la eternidad. Y que eso, mis hermanos, nos motive a buscarle, nos motive a entender que somos hijos del Rey. Mis hermanos, los invito a que oremos por lo que viene del servicio. Padre celestial y bendito, gracias. Gracias por tu palabra, gracias por recordarme, Señor, que soy tu hija, que no me define nada más que ser tu hija, que anhelo tener un vínculo contigo, que anhelo tener una relación tan estrecha como de una hija a su padre, esa que sabe que su padre está allí siempre, que siempre la protege, que siempre la acompaña, que siempre está presente, Padre. Te amamos, te agradecemos tanto por tu palabra, te agradecemos porque a veces perdemos el sentido, perdemos la identidad y creemos que todo lo que hay alrededor vale más. Y tú, Señor, tú vales más, tú eres el Padre y nosotros somos los hijos. Permítenos siempre recordar que somos adoptados, que ya no somos esclavos, que ya no somos huérfanos, que somos tus hijos, Padre. Y te buscamos y te buscaremos, Señor, y estaremos contigo, Padre, incluso más allá de nuestra vida terrenal. Queremos estar contigo siempre, Padre Celestial. Te pedimos, Señor, que tú sigas guiando este servicio, Padre, que tu Espíritu Santo siga entre nosotros. Bendice a cada corista, bendice al predicador y bendícenos, Señor, grandemente a la Iglesia El Conquistador. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Continuamos con el servicio y que Dios les bendiga.
Hola mis hermanos, buenas noches. El día de hoy me toca compartir con ustedes la palabra del Señor, la cual se encuentra en el libro de Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Filipenses 1:6, voy a leer en Nueva Versión Internacional, y dice así: Estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Le invito a que me pueda acompañar a hacer una pequeña oración para que Dios nos hable en este momento. Padre bueno, celestial, te queremos dar muchas gracias, Señor bendito, porque un día más nos concedes la vida y la salud suficiente para disfrutar de tus bendiciones, y también porque el día de hoy nos vienes a traer un día más el pastito tierno de la palabra tuya, lo que tú quieres decirnos el día de hoy. En este momento yo me predispongo en tus manos como un simple instrumento, quizás muy mal instrumento, Señor, pero de todas formas aquí estoy, y te pido que, aunque sea, como dice nuestro pastor, un susurro, una frase, pero que ésta esté inspirada por tu Santo Espíritu, y todos sabemos que va a ser suficiente para que pueda caer en buena tierra y que tú puedas comenzar tan buena obra en nosotros. Te damos gracias, mi Señor bendito. Te pido por misericordia que tú puedas bendecir mi vida, hablarme primeramente a mí para poder entregar de lo que tú quieres decir al resto, y en los demás pon un espíritu de discípulo, Señor, para que esta palabra pueda caer en buena tierra. Te damos gracias, Señor, por todas tus misericordias, porque tú eres grande y poderoso y tú nunca fallas. Te damos tantas gracias, Señor, porque tú eres maravilloso. De verdad, muchas gracias, Padre eterno, y te pedimos que puedas levantarnos de esta oración en el dulce nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, el versículo es súper cortito, el versículo principal en el que vamos a estar meditando durante la noche de hoy, y lo voy a volver a leer. Este queda en Filipenses 1:6. Estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Y bueno, antes que podamos comenzar a avanzar y hilvanar la idea que Dios nos tiene el día de hoy, quisiera mencionar un poco quién es el autor. Yo sé que la mayoría de ustedes ya lo saben, me van a decir, ya saltémonos esta parte. Si está viéndolo en vivo va a tener que escucharlo, pero el autor de este libro de Filipenses es precisamente un personaje muy especial, puesto que en sus inicios, cuando fue presentado en el libro de Hechos, fue alguien que era el perseguidor de la iglesia primitiva, de nuestros hermanos que están recién comenzando a recibir del Espíritu Santo y empezar a predicar. Este hombre, que sabemos que escribió la palabra, este libro, esta epístola a la iglesia de Filipos, la escribió Pablo, pero en el libro de Hechos lo presenta como Saulo. Y de hecho, la primera vez que aparece es en la muerte de Esteban, en al final de Hechos capítulo 7, pero yo voy a leer Hechos capítulo 1, versículo 1, para que veamos un poco sobre este autor. Y Saulo estaba allí aprobando la muerte de Esteban. De hecho, al final del capítulo anterior, cuando matan a Esteban, dicen que los mantos se los pasaron a un joven llamado Saulo. Este es el joven llamado Saulo, un perseguidor de la iglesia. Y este hombre, que respiraba incluso amenazas de muerte contra los hijos del Señor, fue un gran instrumento en las manos de él. Y su conversión ocurre en el capítulo 9. Yo voy a leer del versículo 13 al 19, y dice así: Entonces Ananías respondió: Señor, he oído hablar mucho de ese hombre y de todo el mal que ha causado a tus santos en Jerusalén, y ahora lo tenemos aquí, autorizado por los jefes de los sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. Ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido
para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y sus reyes como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Ananías se fue y cuando llegó a la casa le impuso las manos a Saulo y le dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado, y habiendo comido, recobró las fuerzas. Si ustedes se fijan, él ya tenía su fama de perseguidor. Y este hombre fue escogido por el Señor. Instrumento escogido me es este. Y uno podrá preguntarse en cómo alguien pudo tener un cambio tan grande en su vida. ¿Cómo alguien puede manifestar una obra que comenzó en ese instante tan grande? Y ejemplos nosotros hemos visto varios. Yo en ocasiones anteriores también las he mencionado y quisiera reforzar la idea porque en verdad podemos decir con toda libertad que si hay alguien que puede cambiar las vidas de las personas, ese es Dios. Si hay alguien que puede transformar una vida que está llena y sumida en los vicios y en el alcohol y en tantas cosas malas, y transformarla y dar un giro en 180 grados para cambiar totalmente el sentido de su vida, ese es Dios. Lo hemos visto varias veces porque hay ejemplos en la misma iglesia en la que vamos nosotros, en iglesias en las que nosotros solemos ir de visita, y el único que puede hacer ese cambio es Dios. En 1 de Timoteo capítulo 1, versículos 13 y 14, Pablo le escribe a Timoteo y le dice: anteriormente yo era un blasfemo, un perseguidor y un insolente, pero Dios tuvo misericordia de mí porque yo era un incrédulo y actuaba con ignorancia. Pero la gracia de nuestro Señor se derramó sobre mí con abundancia, junto con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús. ¿Se fija? Yo sé que lo más probable es que si hay alguien que esté viendo este servicio, esta transmisión, es gente que ya es cristiana. Es muy difícil que alguien que no esté interesado en las cosas del Señor esté escuchando esto, pero sepa usted, en el caso poco probable quizás que haya, de que si usted no está en el cristianismo y tiene curiosidad y tan solo está escuchando esto, sepa usted que si hay alguien que puede cambiar tu vida, ese es nuestro Dios. Este es el Señor. Hemos visto casos, como le comentaba, de gente que prácticamente se bebía todo el sueldo y no dejaban nada, casi nada a la familia. La familia pasaba hambre y él todo lo que trabajaba lo gastaba en el alcohol. Y cuando el Señor vino a esa vida, la familia cambió completamente. ¿Y cómo no va a agradecerle a Dios por eso? ¿Cómo no van a agradecer un cambio tan grande en su vida? Hombres que eran golpeadores, terminan transformándose. No vamos a negar de que gente que dice ser cristiana y que simula para afuera tener una obra en su vida, a lo mejor cae en este tipo de cosas. Y puede pasar, es súper válido porque hay engañadores en todos lados. Pero si Dios hace una obra verdadera en la vida del hombre, esta sí influye, esta sí se nota. Sí hay un cambio verdadero. Y básicamente en este momento de la vida, Pablo, porque hasta se cambió el nombre, pasa a ser un bienaventurado. En Salmo 65, versículo 4, dice: bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Entonces se fija el cambio que hay en las personas y pasan a ser unas personas bienaventuradas porque ahora pueden habitar en los atrios del Señor.
Si usted está con la duda de qué es un atrio, sepa usted que es una especie de patio que estaba en el templo antiguo cuando se creó el tabernáculo. Si quiere saber más detalle de eso, le recomiendo que pueda ver las listas de reproducción en nuestro canal de YouTube. Y ahí hay hay una sección que se llama cursos. Y en esa usted podrá encontrar varios cursos que se han realizado en la iglesia. No recuerdo exactamente qué día fue, pero le recomiendo que los vea a todos. Y total, han sido bastante buenos, de mucha calidad. Comenzaron con los libros del Pentateuco, luego comenzaron con los otros libros que venían después del Pentateuco. Ahora de hecho estamos en los libros históricos. Claro, precisamente el año pasado fue el del Pentateuco y ahora venimos con los libros históricos que vienen después de él. Antes de eso, el año 2020, fueron cursos de hermenéutica y de cómo poder realizar una mejor predicación. Todos estos temas son bastante interesantes para alguien que está interesado obviamente en los temas cristianos y se los recomiendo que los pueda ver. Volviendo al tema, la obra que Dios hizo en Pablo es la obra redentora de Cristo, la que es capaz de transformar una vida como la de Saulo en Pablo. A tal punto que dentro de todas las epístolas que él escribe, de todas las cartas que escribe a distintas iglesias que va formando él a través de toda su obra, porque fue un instrumento escogido por Dios para llevar su palabra al resto, en Filipenses, el mismo que estábamos leyendo de Filipenses, pero el capítulo 1, versículo 21, fíjese lo que él dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él dentro de todo su desarrollo cristiano terminó diciendo esta frase que termina siendo una de las frases regalonas de todos los cristianos y que encierra una verdad muy grande. Nosotros vivimos por Cristo. Y cuando llegue el día en que Él nos lleve a su presencia, va a ser solamente va a ser ganancia. Y es algo que nosotros terminamos creyendo al estar en comunión con Él. Entonces un requisito para que el Señor pueda hacer esta obra, ya la vimos, es que esta persona se pueda convencer de su pecado, que pueda acercarse al Señor. Y es algo que también nos predicó, nos estuvo hablando nuestro hermano Eduardo Campos hace algunas semanas atrás, y que él había leído en la parte de la conversación de Jesús con Nicodemo. Y hay un versículo que me gustaría poder rescatar de eso, que es en Juan capítulo 3, versículo 3, cuando el mismo Jesús le responde a Nicodemo, le dice: de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. Entonces, para poder entender la obra que Él hace, tenemos que nacer de nuevo. Y es algo que se refuerza en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4, en el que dice: alabado sea Dios. Esta es la salutación que hace Pedro en su epístola. Dice: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes. Nacer de nuevo es algo tan especial para la vida del cristiano, es algo que es un evento único e irrepetible. Porque cuando uno nace de nuevo, créame que no vuelve a ser como era antes. Y esta es una experiencia que es bastante personal. Y bueno, a un punto que igual yo quería llegar eventualmente, puesto que, bueno, esta semana he estado conversando con una persona a quien admiro mucho en lo espiritual, y esta persona llegó desde afuera, como se llega a la mayoría de las personas, ¿no? Y
Y Dios ha hecho una obra tan maravillosa en esta persona que yo de hecho se lo dije. Wow, qué tremenda obra que está haciendo el Señor con usted. Y me dice que todavía no está completa. Y claro, después Dios me hizo recordar este versículo que también se lo mandé. Y claro que las experiencias son totalmente distintas. Yo estaba meditando después, comencé a meditar en lo que era mi vida. Y bueno, la mayoría de ustedes lo saben, pero para quienes no, yo nací en el seno de una familia cristiana. En cierta forma, nunca estuve afuera de lo que es un entorno no cristiano. Siempre estuve en la iglesia desde pequeño y se me inculcó desde pequeño la palabra del Señor. Sin embargo, al ir creciendo, pude notar a través de los testimonios de varias personas, de varios hermanos, iglesias a las que visitamos, e incluso dentro de la misma iglesia en la que nosotros íbamos antes, que hay gente que se termina alejando y después vuelve, cual parábola del hijo pródigo. Y yo me preguntaba por qué suceden estas cosas, y básicamente aquí tuve la respuesta, porque no nacen de nuevo. Quisiera leerles en la epístola de Juan, capítulo 3, versículos 14 y 15. Es un pasaje bastante conocido este Juan capítulo 3. De hecho, si usted no lo conoce bien, léalo porque es muy interesante. Y siempre salen versículos que hasta solíamos gritar en los puntos de predicación. Lo voy a leer en versión NBI como le digo la mayoría de estos versículos. Como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Sé que lo hemos escuchado un montón de veces, mis hermanos, pero escuche de nuevo la última frase. Para que todo el que en él crea tenga vida eterna. Y esta frase encierra una realidad muy grande, y es que la salvación es personal. Lamentablemente, por más que usted sea un padre cristiano teniendo hijos pequeños en la iglesia, si estos hijos pequeños al crecer no pueden o no quieren optar a nacer de nuevo, van a terminar yéndose. Y Dios quiera que no vuelvan con dolor, que no vuelvan como la mayoría de los testimonios que hemos escuchado en la mayoría de nuestras visitas, cuando dicen, no, yo nací en cuna de oro, pero después en mi juventud me fui a las algarrobas del mundo, pero el Señor me trajo con sus manos de amor, aunque con dolor. Oiga, ese testimonio lo he escuchado un montón de veces, y no es porque yo sea mejor que otros, o que nunca me he ido, que el Señor sí ha hecho una obra, porque estaría mintiendo. Por muchos años estuve viviendo básicamente por inercia, y el Señor, hasta que no me hizo meditar bien en todas estas cosas, no había podido experimentar esta experiencia única e irrepetible que le digo yo. Y es que la salvación es personal y hay que nacer de nuevo para que comience la obra en nosotros. Y lamentablemente es así. Yo lo único que puedo decirle a mis hermanos que tienen familiares que se han alejado es que simplemente no los dejen solos, que puedan seguir levantando la serpiente en el desierto, que puedan seguir levantándola. Si ustedes se preguntan, lo hemos tocado algunas veces, de hecho lo hemos dicho algunas veces, pero lo voy a volver a decir. ¿Por qué hace esta alegoría? Cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, empezaron las típicas murmuraciones, y Dios permitió que se moviera entre el pueblo una enfermedad mortal. Comenzó una gran mortandad en el pueblo, y para poder curarse, Dios le dijo a Moisés que levantara una serpiente, y todo aquel que mirara esa serpiente
iba a ser curado de esa mortandad. Eso no tiene para nada lógica, pero era un acto de fe la que él pedía. Y así como esa serpiente tenía que ser levantada para que el pueblo no muriera, así nosotros tenemos que levantar a Jesús para que las demás, al poder verlo, no mueran. ¿Y de qué forma nosotros podemos levantar a este Jesús? Con nuestros actos. La mejor forma es con nuestros actos. Que ellos puedan ver en nosotros a alguien que pueda, en el que esté Jesús tan profundamente arraigado, que puedan verlo y puedan cambiar y comenzar la obra en ellos. El tema es que cuando comienza la obra en nosotros, no es cosa de llegar y cambiar y que ya, ahora sí, Señor. Porque Él siempre demanda algo más, algo adicional, algo extra. Y quiero leerles Santiago 1:21. Santiago capítulo 1, versículo 21. Por esto, despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. ¿Se fija? No es tan solo que nosotros terminemos creyendo e iniciar la obra, porque una vez que se inicia la obra tiene que empezar a perfeccionarse. Y la mejor manera de hacer esto es despojándonos de toda inmundicia y la maldad que tanto abunda en la sociedad hoy en día. Dígame si, bueno, todos lo hemos visto en las noticias, en que la maldad pareciera haberse multiplicado sobre la tierra, y los días no son buenos. No son buenos, es cosa de ver un poco las noticias y ya vemos la maldad desatada. Y la verdad es que cuando alguien llega a los caminos del Señor, viene con todo eso a veces un poco medio pegadito, arraigado en uno porque es humano, y Dios nos pide que saquemos toda esa maldad e inmundicia para poder acercarnos a Él, para acercarnos aún más a Él. Así como le decía que está invitando a los demás a los atrios. El atrio es el lugar donde comienza la adoración en el tabernáculo. En los atrios comienza la adoración para después ir entrando poco a poco hasta llegar a una comunión tan íntima con el Señor, pasar al lugar santo y después al lugar santísimo y estar en intimidad con el Señor. Para poder llegar a eso, nosotros tenemos que despojarnos de toda nuestra maldad, impureza, inmundicia. Hay veces que llega gente con esos malos hábitos, por así decir, y el Señor tiene que empezar a hacer la obra e ir perfeccionándola. Pero nosotros que ya estamos y llevamos tantos años en la iglesia, estoy seguro que también le ha pasado a ustedes, porque esta palabra también primeramente es a mi vida. Y cuando comienza la obra en nosotros y llevamos después años en el cristianismo, después tiende uno a vivir, como le decía yo, por inercia, y termina pasando algunas cosas por alto y pasa el primer amor. Eso hay que empezar siempre, tratar de estar continuamente acercándose al Señor y que Él vaya perfeccionando la obra. Quisiera leer a ustedes también lo que se encuentra en Filipenses capítulo 2 versículos 4 y 5. Porque esto que vamos a leer ahora es muy importante, ya que al comenzar la obra, el Señor nos invita a que fijemos nuestra mirada en Él. Dice Filipenses 2, 4 y 5. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. ¿Se fija? Cuando nosotros comenzamos, cuando el Señor comienza la obra en nosotros, debemos fijar nuestra mirada en Él. De hecho, en Hebreos 12:2, me salté este versículo. Hebreos 12:2 dice: fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe,
quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. ¿Se fija? Tenemos que fijar nuestra mirada en Jesús, porque una vez que comienza la obra en nosotros, Él nos invita a que pongamos nuestra mirada en Él. El iniciador, ¿se fija lo que dice? Puesto la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, de la obra, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz. Y fíjese la frase final, que esto también es interesante porque es más o menos lo que estaba hablando nuestro pastor en las últimas predicaciones cuando hablaba de la Trinidad de Dios, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios, cumpliendo una profecía antigua. Si no se acuerda muy bien, le invito a que pueda revivir los servicios de los últimos domingos en los que nuestro pastor Esteban estuvo hablando, predicando, porque en verdad han sido temas bastante interesantes. Y aquí volvamos un poco a lo que decía Filipenses, porque dice: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Y antes de decir que la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, dice que ustedes no deben velar por sus propios intereses, sino también por el de los demás. Al tener una vida en la que Jesús comienza la obra, dejamos de ser egoístas. Comenzamos a ver por los demás, a velar por el resto. Efesios 5, 1 y 2 dice: por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados, y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Vuelve a decirnos, a insistirnos de que tenemos que imitar a Dios, tenemos que imitar a Cristo Jesús y llevar una vida de amor. Es decir, dejar el interés propio y comenzar a velar por el de los demás. ¿Y qué mejor forma de hacerlo? ¿Qué mejor forma de mostrarlo? Como lo que se nos invitó para hacer este domingo. Si usted se recuerda, ve ahí las conversaciones del grupo de WhatsApp, mi hermano. Los que no son, pero les voy a contar de que este domingo, aparte nosotros tenemos Santa Cena, también se nos invitó a que pudiéramos llevar una ofrenda de amor, en el sentido de llevar una mercadería, llevar algo para llenar esa canasta que se pone atrás del templo, porque esa canasta la van a ir repartiendo para las viudas. Si usted se fija, si usted va leyendo todas estas epístolas de Pablo, él siempre le da mucho énfasis a la viuda y al huérfano, a los necesitados. De hecho, en varias de sus cartas, él como que agradece cuando hay ofrendas, que voy a buscar la ofrenda a este lugar, nombra a ciertas personas específicas, y siempre él velaba por el tema de cuidar por la viuda y el huérfano, de incluso inculcarle a los enseñadores y al resto de las personas de que no tenían que ser abusadores. También hablaba contra el rico cuando acumulan riquezas, de qué les sirve, tienen que compartirla con el resto, y así se nos invita. Este domingo nosotros también tenemos que hacerlo, porque esto se demuestra con hechos. El amor que Dios pone en nosotros se demuestra con hechos. Santiago 2, 14 al 17 dice: hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Supongamos que un hermano o una hermana que no tiene con qué vestirse y carece del alimento diario, y uno de ustedes le dice que le vaya bien, abrígase y coma hasta saciarse, pero no le da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué servirá eso? Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Y es lo que mucho se critica al cristianismo de hoy en día, al evangélico y a la iglesia en general, porque es cosa de leer algunos comentarios en redes sociales que dicen: esta persona ya ha hecho más por el pobre que la iglesia. Cuando, por ejemplo, un personaje le pagó la quimioterapia a un joven, y salen esos comentarios. ¿Y qué le vamos a decir?
Porque hay muchas veces en que la iglesia y gente que dice ser cristiana solamente actúa con fe y le dice que te vaya bien, tranquilo, Dios proveerá. Y se quedan en eso, pero no pasan a la acción. Yo tampoco quisiera poner vanagloria en lo que hace la iglesia del conquistador, porque hay varias iglesias que se mueven en el ámbito social. Pero si hay algo que tenemos que agradecer a nuestros líderes es que siempre han tratado de poner el enfoque en ayudar al resto, en ayudar en el barrio, por ejemplo, cuando se han hecho las clases para los niños que están con algunos problemas en los estudios, la misma mercadería que se va juntando. Hay veces incluso que salían a repartir panes y café a los hospitales, salidas que han sido de bastante bendición, otras que salieron a repartir abrigo, frazadas a la gente que estaba en condición de calle, y así sucesivamente. Sé que no solo nuestra iglesia lo ha hecho, muchas iglesias lo hacen, solo que no tienen por qué andar alumbrándolo a cada rato, pero sí necesitamos, si es que nos hemos alejado un poco de ello, volver a reactivarnos, porque el amor se demuestra. Primera de Corintios 13:1, uno de los versículos que son más conocidos de la escritura, dice: si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. ¿Usted ha escuchado de repente cuando suena la campana? Hace un ruido así fuerte inicialmente, como un gran impacto, pero se diluye en el tiempo y después nadie más se acuerda que hubo un ruido. Así tiene que ser el amor de nosotros hacia los demás. Algo que permanezca, algo que se muestre. Y así como Él nos manda a amar al resto, eventualmente nosotros vamos a terminar amándolo a Él. Y es que claro, como yo le decía, cuando Dios hace una obra tan grande en uno termina siendo agradecido con Dios y termina queriéndolo, termina amándolo. Las oraciones le va diciendo esas cosas al Señor y se forma una relación bastante bonita. Y con esta relación Él nos dice que en Juan, en la epístola de Juan, capítulo 14, 23, el mismo Jesús dice: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Si usted ama al Señor, que eventualmente, le digo, cuando la obra comience a hacer en su vida, el que le ama, su palabra guardará, y mi Padre le amará y vendremos a Él. Y aquí también toca un poco el tema de la Trinidad. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. Qué bonito sería eso. Pero para eso hay que guardar su palabra. Eventualmente nosotros vamos a terminar teniendo una especie de comunión con Él al tener esta relación con Él, al comenzar la obra en nosotros. ¿Se acuerda cuando nos decía que teníamos que alejarnos del mal? En Romanos 8, del 12 al 17, por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa, porque si ustedes viven conforme a ella morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclaviza al miedo, sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar: Abba, Padre. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Tremendo desafío que nos pone el Señor, porque una vez que comienza la obra en nosotros tenemos que tratar de acercarnos a Él, tenemos que tratar de demostrar el amor al resto y amarle a Él y guardar su palabra. Y una vez que estemos compenetrados en esa intención,
Tenemos que luchar día a día con nuestra carne. Y es una obligación de nosotros como cristianos ya no vivir conforme a la naturaleza pecaminosa. Y esto es difícil, pues mi hermano, yo entiendo que lo entiendo porque también soy humano y todos pasamos por las mismas, no por las mismas experiencias, pero sí similares, en las que tratamos de acercarnos al Señor y siempre hay algo que la carne trata ahí como de desviarnos de ello, porque la carne le gusta irse por la parte fácil, por la comodidad. En Santiago 1:12 dice: dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Entonces todas estas cosas van entrelazadas, mi hermano, a lo mejor en mucho texto, en muchos temas pequeños que vamos picando, pero todo está interrelacionado en que Dios haga la obra en nosotros. Tenemos que amarle. Se fija que los que salgan aprobados al resistir la tentación van a recibir la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Si nosotros lo amamos, vamos a tener que saber estar acercándonos a Él, tratar de resistir las tentaciones, tratar de luchar cada día a día con nuestra carne para finalmente recibir la corona de vida, que es la salvación final. Pero hay que resistir, mi hermano. Es difícil porque estamos en un cuerpo que es corruptible, en un cuerpo que es de fácil corrupción. Y es complicado. Y aún así, en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 19, dice: a pesar de todo lo que puedan decir, el fundamento de Dios es sólido y se mantiene firme, pues está sellado con esta inscripción: el Señor conoce a los suyos. Y esta otra: que se aparte de la maldad todo el que invoca el nombre del Señor. Uf, qué complicado, mi hermano, porque aquí ya entramos, ya hemos entrado hace rato en un terreno difícil, que sobre todo es cuando tenemos que luchar día a día contra la carne, porque el fundamento de Dios es firme. El Señor conoce a los suyos. Dios te conoce, sabe que eres débil, pero también dice que se tiene que apartar del mal todo el que invoca el nombre del Señor. Yo me imagino que usted ora, ¿cierto, mi hermano? ¿Y qué es lo primero que hacemos cuando oramos? Nos dirigimos a Él: Padre bueno, Padre celestial. Y al hacer ese acto ya estamos invocando su nombre. Y si usted está invocando su nombre, tienes que apartarte del mal. Es algo que Él exige. ¿Y que es difícil? Es difícil, mi hermano. Aún así, cuando nosotros estamos en esta comunión con Él, Él nos termina dando las fuerzas que nos faltan a nosotros. Porque, como nos decía el domingo, Él se perfecciona en nuestra debilidad. Y qué hermoso eso, porque nosotros somos muy débiles. Por lo tanto, Él se perfecciona mucho en nosotros. Y al perfeccionarse, finalmente nosotros vamos a terminar resistiendo la tentación. Y al salir aprobado, vamos a poder recibir la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Y todo esto es bastante bonito, porque uno termina entendiendo de que al estar en comunión con Él, a pesar de que están todas estas luchas diarias con nuestra carne, finalmente Él viene a entregarnos su paz. Y es una paz tan especial que no la da el mundo. En Juan 14:27 dice: la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la del mundo. No se angustien ni se acobarden. La paz de Dios es distinta. A lo mejor hay gente que cuando toma alcohol, cuando se droga, cuando hace lo que sea, ellos encuentran un momento de paz porque están sumidos en ese vicio y encuentran un cierto momento de paz en ese acto. Pero ¿cuánto les debe durar? Será unos 15 minutos, dependiendo de la droga, me imagino yo, un par de horas como máximo. Y más encima eso les termina matando parte del organismo cada vez que lo hacen.
Por eso Él les dice, yo no les doy una paz como la que ofrece el mundo. Es una paz verdadera, una paz permanente, una paz que a pesar de los problemas, mi hermano, a pesar de todo lo malo que pudiera estar pasando por nuestra vida, es una paz que perdura. Porque hay hermanos que, bien conocido es el caso de nuestro pastor Juan, que está luchando con una enfermedad, también nuestra hermana Roxana, que el Señor les bendiga cada día más a ellos, y así como ellos hay muchas personas que sufren enfermedades, pero la gran diferencia que tienen ellos con el resto, aparte de la familia que está tan compenetrada en eso, es que Dios les puede otorgar esta paz permanente. Que a pesar de todas las dificultades, a pesar de que a lo mejor el Señor no quiere hacer la obra, o no la va a hacer, o la va a hacer a su manera, a su forma, y nosotros como humanos a lo mejor somos piedra de tropiezo para el Señor, vaya a saber uno lo que termine siendo, pero la voluntad de Él es soberana, y eso termina dando paz. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, porque nosotros no podemos entender esto, tampoco podemos entender su amor, porque Él nos ama de una manera tan increíble, mi hermano, que de repente decimos, pero ¿cómo es posible que Dios nos ame tanto si somos tan pecadores, tan, en bien chileno, tan rasca? Y aún así, el Señor está amándonos, aún así el Señor nos está entregando esa paz, siempre y cuando Él haga la obra y nosotros fijemos nuestra mirada en Él para que comience a hacer la obra y la empiece a perfeccionar. Y podamos estar experimentando esta paz. La paz que no la da el mundo. Y junto con esta paz vienen otras cosas intrínsecas. Filipenses capítulo 2, versículos del 12 al 16. Así que mis hermanos, mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Háganlo todo sin quejas ni contiendas, para que sean intachables y puros, hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento, manteniendo en alto la palabra de vida. Así en el día de Cristo me sentiré satisfecho de no haber corrido ni trabajado en vano. Mi hermano ve, nosotros, esto es lo que quería también decirles, es que comenzó en ustedes tan buena obra. La mayoría de los que estás viendo esto, ya seguramente el Señor ya comenzó la obra en su vida, y esta obra es única. Pero le dice que lleven a cabo su salvación con temor y temblor, pues es Dios el que produce tanto el querer como el hacer. Hacerlo todo sin contiendas, sin quejas, ser intachables y puros. Todas estas cosas que vienen de nuestra relación con Dios terminan haciéndonos así, alguien que termina siendo intachable el día que cuando bueno, le hemos dicho tantas veces también, cuando hay alguien que fallece, siempre lo que se dice, no hay muerto malo. Y es verdad, pues hay unas veces que son bien bandidos, pero hay otras veces en las que realmente es cosa de escucharle a los demás, que ni siquiera son familiares, sino que son compañeros de trabajo, amigos lejanos que conocieron bien de pasada a la persona, pero la persona les metió este cambio, le hizo mostrar este cambio que tiene en su vida, y lo muestran como una persona intachable. Y una vida así, llena de paz, siendo una persona intachable, que nadie tenga nada malo que decir de uno, créame que vale la pena. Ojalá podamos nosotros experimentarlo. Y esto va a tener que ser así hasta que la obra quede perfecta. En Filipenses 3, 12 y 14, Pablo mismo lo dice: no es que ya lo haya conseguido todo, o que yo sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante, esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos,
No pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. La obra comienza cuando nosotros fijamos nuestra mirada en Él, para que cuando nosotros alzamos a Jesús y la gente pueda verlo y que Dios pueda transformar su vida y comience tan maravillosa obra y la obra vaya empezando a perfeccionarse poco a poco, acercándonos a Él, amándolo, amando al resto, fijando nuestra mirada en las actitudes que tuvo Jesús, luchando cada día con nuestra carne, al estar ya después en paz, viviendo nuestras vidas de una manera que todos los demás puedan ver a Jesús reflejado en ella. Y aún así la obra no está perfecta, pero se está perfeccionando, está en vías de. Y con este versículo ya vamos a terminar en Romanos capítulo 6, versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Ese versículo encierra, yo creo, todo el mensaje de hoy. Ya habiendo sido libertados del pecado, que Jesús nos liberta de ello, y terminamos siendo hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto de eso, la santificación, que es la que nosotros buscamos cada día al luchar con nuestra carne, al estar ahí en paz con Él, buscándole a Él, amándole a Él, teniendo estas actitudes de cristiandad con el resto, no solo con los que son cristianos y amigos, sino también con los que están fuera, e incluso con los que Jesús mismo lo dice, ama también a tus enemigos. Con todos tienes que ser así. Y este fruto es la santificación, el apartarse para Dios. Y esta es la obra que comenzó siendo libertados y siendo hechos siervos de Dios y que se va perfeccionando por medio de la santificación hasta que se hace perfecta. ¿Cuándo? Cuando tenemos como fin la vida eterna. Ese es nuestro final. Es lo que nosotros aspiramos. Y en la vida eterna es la salvación de nuestras almas. Y es por eso que yo aquí voy a volver al versículo principal. Estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. ¿Y cuándo es el día de Cristo Jesús? Cuando Él venga por nosotros. Mis hermanos, yo sé que a lo mejor ha sido un poco largo y muchos temitas pequeños, pero que han estado entrelazados entre ellos, porque simplemente teníamos que entender que la obra se va perfeccionando. Que nosotros estando dentro del Evangelio, por más años que vayamos pasando, tenemos que siempre estar buscando santificarnos, siempre estar buscando más de Él, hasta que Él pueda perfeccionarla, que va a ser cuando Él nos llame a su presencia. Sea el día de hoy, sea mañana, pasado, en unos 10, 20 años, sea cuando sea que Él vuelva o que Él nos llame a su presencia, en ese momento la salvación va a estar completa, la obra va a estar completa por medio de la salvación que ofrece Cristo Jesús. En ese día la obra va a estar perfecta. Mientras yo le invito a mis hermanos, y Dios nos invita a todos nosotros a que esta obra que ya comenzó en nosotros se vaya perfeccionando. Ahora, mi hermano, le invito a que podamos orar para que Él pueda hacer caer en buena tierra esto. Padre bueno, celestial, te damos muchas gracias, Padre eterno, porque un día más nos has hablado a nuestras vidas, a nuestros corazones, y te pedimos, Padre eterno, de que puedas haber caído en buena tierra, que el día de mañana, cuando nos enfrentemos a la vida diaria, no olvidemos que tú nos amas, que tú iniciaste una obra en nosotros y que quieres perfeccionarla. Ayúdanos nosotros a poder buscar más de ti, a tener una actitud que en verdad nos ayude en el día a día. De nada sirve
estar en la iglesia sin hacer la obra, sin demostrar el amor a los demás. Te pedimos que tú nos puedas ayudar, Señor bendito. El único que puede completar la obra es usted. Y te pedimos que lo haga. Te pido por mis hermanos que han estado aquí escuchando, por sus familias, bendíceles, Padre eterno. A la distancia, quien sea que nos esté escuchando, tú puedas hablar a su vida, darle de tus caricias, del Santo Espíritu tuyo. Porque qué rico es poder sentir las caricias de tu Espíritu. Acompáñanos, Señor, día a día. Haznos estar conscientes de tu omnisciencia. Y te damos gracias, Padre bendito. Te pedimos de que el resto de la reunión tú puedas estar con nosotros. Y todo esto te lo dejamos todo en nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a volver ahora con otra alabanza que tienen preparada nuestros hermanos de la familia Aravena Bueno. Que el Señor les bendiga. Amén. Bien, mis hermanos, como ya ha llegado la hora de dar término a este servicio, le invito a que me acompañen en una oración final, no sin antes recordar de nuevo los avisos de estos días, principalmente lo que va a ser este día domingo, con la reunión que también incluye Santa Cena. Y también recuerde lo que estuvimos hablando con el tema de la mercadería. Si usted puede, obviamente, y tiene los medios, sepa que el Señor lo va a bendecir.
porque Dios no es deudor de nadie. Una frase maravillosa que acuñó nuestro hermano Fernando hace años acá en la iglesia El Conquistador. Dios no es deudor de nadie. Y sepa usted, mi hermano, que si usted bendice a su hermano, el Señor va a estar mirando eso y también le va a bendecir. Pero sea también responsable con lo suyo. O sea, yo de aquí se lo digo inmediatamente. Con los hermanos voluntarios también estuvimos hablando estos temas de... Bueno, han sido bastante buenos, la verdad, mis hermanos voluntarios. Si ustedes no suelen participar en esas reuniones, yo les invito a que lo hagan. Lamentablemente, incluso con mi papá hemos estado conversando esto porque a él le han gustado los temas. Y me dice que hay veces en que han habido poca participación, pero han salido unos temas bien buenos, mi hermano, y la verdad es que han sido de bendición. Y dentro de eso también estaba el tema de ser responsables con nuestro ingreso y de saber distribuirlos bien, porque es nuestro deber como sacerdotes del hogar. Y a los que no somos todavía padres de familia, es algo para lo que el Señor nos está preparando. Así que eso, mi hermano, participe de los servicios. En verdad son de bastante bendición. Los del servicio voluntario no se graban y claro, quizás por eso también permite que los hermanos puedan explayarse de mejor manera y más tranquilos. Entonces han salido intervenciones bastante buenas. Les invito a que participen. Las hermanas Dorca, yo también suelo participar con ellas a pesar de que no pinto para eso, pero al hacer las conexiones y al hacer el PPT por lo general siempre termino escuchando todas el servicio y créame que también son de bastante bendición. Esas sí se graban porque a mi mamá le gusta que todas puedan participar y que todas puedan escuchar de lo que el Señor tenga que decir y se las envía también a los hermanos, a las hermanas que están en otros países con alta diferencia de hora. Y los servicios de las Dorcas también son bastante buenos. También participe de ellos. Las que sean Dorcas, claro. Y también por los jóvenes. Yo sé que yo ya no participo con ellos, pero sé que ellos han tenido reuniones de bastante bendición. Y usted como padre también insta a sus hijos a participar. Usted como les digo, sacerdote del hogar, sacerdotisa de su hogar, tiene la obligación con sus hijos. Por más de lo que nosotros hablamos de que la salvación es personal, usted también puede ahí tratar de influir un poco para que el Señor comience una obra en ellos. Y también los niños, los días miércoles son bastante los servicios si uno lo piensa bien, pero créame que todos esos son de bendición. Así que participe, le invito a seguir participando y a llevar una mercadería de amor este domingo. Le invito a hacer una oración. Padre eterno, celestial, te damos muchas gracias, Señor bendito, Rey del cielo, de la tierra, Creador del universo. Nos encantaría poder tener oraciones en la intimidad en la que solamente podamos adorarte, Señor. Ayúdanos a algún día a concretarlo. Te damos gracias también por este servicio. Queremos ser agradecidos contigo porque tú has sido bueno con nosotros y lo seguirás siendo porque tú eres un Dios inmutable, inmarchitable. Eres tan genial, Señor bendito. Tan solo te pedimos de que una pizca de tu misericordia, una mirada de amor puedas dar hacia nuestras vidas, hacia nuestras familias también, a nuestros amigos y a todo aquel que esté viendo este servicio, tú puedas ayudarle, bendecir su vida, que puedan sentir tus caricias y que nunca se sientan solitos, Padre eterno. Acompáñales tú en tu omnipresencia, también acompáñales, Padre, que no se sientan solos. Te damos gracias, Señor, por este servicio, por las palabras que tú nos has dicho el día de hoy. Y te pedimos de que todo lo que se vaya a hacer desde este momento en adelante en la obra tuya pueda ser hecha con amor, tal como tú siempre nos has enseñado y nos has dicho y lo hemos tratado de hacer. Queremos tan solamente agradarte a ti, Padre, no agradar al resto porque estamos trabajando en nuestra salvación, que es la vida que se nos viene después, que esa sí va a ser la que valdrá la pena, Señor.
una vez que este cuerpo corruptible, lleno de corrupción, pueda ser transformado en un cuerpo incorruptible en la que vamos a poder estar disfrutando de tu gloria eterna. Esperamos ese día con ansias, Señor bendito, y te pedimos que nos ayudes a soportar el día a día, que nos ayudes a poder vivir confiado en ti, con la paz que solamente tú puedes dar. Te damos muchas gracias, Señor bendito, y te pedimos de que puedas despedirnos de este servicio con la unción que solamente proviene de tu parte y solamente de ti. Te damos muchas gracias, bendito Dios. Quédate con los hermanos en sus hogares, que puedan dormir bien, que puedan vivir bien, Señor bendito. Y todo esto te lo dejamos, Padre, en el dulce nombre de Jesús, tu Hijo, nuestro bendito y nuestro amantísimo Rey Salvador. Amén. Muy bien, mis hermanos. Que tengan una bonita velada, un buen pasar y que el Señor los bendiga enormemente. Nos vemos. Ante ti hoy me encuentro y postrado me presento, tu esplendor me conquistó. Con tu paz me abrazas, me rodeas con tu gracia, tu amor me inundó, me hace. Te abro mi corazón, mi vida tuya es. Ya no hay temor, me rindo a ti, me humillo ante tu amor. Oh, tu amor. Si me pierdo, tú me encuentras y levantas mi cabeza. Puedo ver tu majestad. Me refugio en tu presencia, me cautiva tu belleza. Quiero estar donde tú estás. Me acerco a ti, te abro mi corazón, mi vida tuya es. Ya no hay temor, me rindo a ti, me humillo ante tu amor. Oh,
ti, te abro mi corazón, mi vida.